Información agropecuaria el día de hoy, contándoles que esta semana el gobierno presentó un sistema de apoyo a productores por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Será a través de 3 vías: del Sistema Nacional de Información Ganadera, del Instituto Plan Agropecuario y del SNIDER, que es el Sistema Nacional de Innovación y Desarrollo. Sobre esto habló el ministro Fernando Matos y decía lo siguiente. Nosotros estamos diseñando un sistema de apoyo a los productores a través de algunas instituciones, entre ellos el Sistema Nacional de Información Ganadera y Instituto Plan Agropecuario y el SNIDER, que es un sistema conjunto que congrega la institucionalidad agropecuaria, para apoyar a la asistencia técnica a ciertos productores en el sentido de mejorar la eficiencia productiva, lo que va a resultar en una mejora del ingreso y en un mejor desempeño de carácter ambiental. Recordemos que el Uruguay asumió un préstamo con el Banco Mundial, con un préstamo que sirve para financiar las cuentas públicas, pero que tiene una mejora en la tasa de interés que deberá pagar el país en la medida que cumpla ciertas metas de carácter ambiental que son más ambiciosas de las que, por ejemplo, se asumió en las contribuciones nacionales determinadas recientemente publicadas. En ese sentido, alcanzándose estas metas, el Uruguay tendrá un beneficio económico y para esos efectos parte de ese beneficio se transmite a través del Fondo Ambiental al apoyo y asistencia técnica de los productores para adoptar prácticas de producción más sostenibles y que contribuyan a ser predios demostrativos para que una masa importante de productores ganaderos lleguen a producir de forma más eficiente y con un desempeño ambiental más positivo que contribuya a alcanzar la meta, en lo cual lo que se está haciendo es transferir el beneficio que ofrece el Banco Mundial en un bono indexado, a un préstamo con beneficios en la medida que se alcancen metas climáticas, para que el productor lo pueda recibir a través de la asistencia técnica y adoptar prácticas más sostenibles hacia el futuro. Si bien no es su cartera, pero es un préstamo, ¿por qué monto y desde cuándo entra en vigencia para nuestro país? Y son 350 millones de dólares, un préstamo que ya fue otorgado y que estamos instrumentando justamente cómo canalizar esta ayuda a través de la institucionalidad agropecuaria, alcanzando un número de productores que ojalá lleguemos a cerca de 1000 productores, lo que sería una escala importante en relación a la experiencia piloto que concluimos el año pasado, con cerca de 65 productores a través del préstamo del programa Ganadería y Clima apoyado por la FAO. Estos son pasos que venimos dando para que el productor tenga un beneficio del punto de vista del apoyo técnico en prácticas más productivas, más eficientes en materia de producción y con un desempeño ambiental que todavía no lo estamos visualizando a nivel de producción como un beneficio que genere un ingreso económico superior, pero que seguramente podrá venir frente a las oportunidades que se abren de productos certificados, donde un consumidor está dispuesto a pagar más por un producto que tenga un sello de sostenibilidad positivo. Hay que desterrar el mito de que el cambio climático es responsabilidad del sistema ganadero y Uruguay tiene forma de presentar a nivel internacional su sostenibilidad ambiental en el campo, en este caso. Bueno, creo que estamos trabajando en eso, hay métricas que se definen en otros sistemas productivos que nos adaptan a nuestras condiciones, en eso estamos trabajando a nivel de coordinación regional, pero también con nuestro sistema de investigación para generar información propia. Claramente nuestro sistema productivo, sin perjuicio que tenemos un importante número de rumiantes en el Uruguay, entre vacunos y ovinos, somos un país que en relación a su población, a su economía, tiene una incidencia importante, pero también somos un sector que captura carbono atmosférico a través de la fotosíntesis de las plantas, por lo tanto tenemos que trabajar en un enclave de balance. Somos emisores, pero también capturamos gas carbono atmosférico y evidentemente esas métricas no están suficientemente evaluadas y por eso apelamos que la comunidad científica que viene trabajando muy bien en ese sentido pueda darnos su apoyo
para generar información fidedigna y que en los conciertos internacionales se le quite del dedo acusador del sistema productivo ganadero o de la agricultura como el causante de los efectos del cambio climático, cuando sabemos que evidentemente son otros los sectores responsables y que además nosotros somos los garantes de la seguridad alimentaria. ¿Cauto es la palabra que se debe utilizar o la que está utilizando el gobierno uruguayo en referente a las negociaciones internacionales con Europa? Bueno, esta condición que Europa pretende imponer en cuanto a reglas de carácter ambiental para acceder a su propio mercado, creo que están todavía muy en el aire. Europa no ha definido su reglamentación, tenemos que ser cautos porque esta es la primera negociación donde se pretende incluir factores ambientales a la negociación del comercio agrícola y evidentemente puede ser tomado como antecedente hacia adelante. Por eso tenemos que ser cautos. Uruguay está en una posición de privilegio, tiene bienes públicos e información fidedigna y de credibilidad aceptada internacionalmente, y nuestro sistema claramente es mejor de muchos de los que se puedan comparar en el concierto internacional, pero bueno, tenemos que ser cautos a pesar de esta ventaja relativa que podemos tener, porque también en Europa hay mucha discusión interna. Las propias protestas de los productores en sus territorios tienen un componente de las exigencias ambientales que están sobreevaluadas y que consideran los productores que están afectando su propia explotación e ingreso, y por lo tanto esta regla que se le pretende imponer a los países exportadores de Europa vienen de origen de las reglas que internamente se han impuesto y que están siendo colocadas en discusión y son fruto y responsables de los grandes corrientes de reclamo y protesta de los productores europeos. Bueno, sin dudas uno de los temas que más preocupa a los productores tiene que ver con el atraso cambiario. El atraso cambiario que lleva a que el dólar se mantenga bajo. Según el presidente de la República, el dólar está donde tiene que estar, pero lleva a un pequeño receso en la actividad. ¿Qué pasa con las lluvias? Las últimas lluvias caídas, ¿cómo afectaron precisamente a los cultivos? ¿Cómo afectaron al campo? Bueno, eso se los vamos a contar en el siguiente informe. El tiempo sigue acompañando la producción, si bien las lluvias fueron excesivas en algunos lugares, complicando algunas tareas, particularmente en el caso de los tambos, donde el barro complica mucho y las apariciones se han visto algo retrasadas. En todo caso, como ya hemos dicho en otras oportunidades, siempre es mejor que llueva. El agua está sustentando un gran aumento en la producción forrajera, lo cual es muy bienvenido para la lechería y por supuesto para la ganadería. En el caso de la agricultura, como estamos viendo, las chacras bien manejadas, con agricultura continua, hacen un buen aprovechamiento del agua. La producción de granos de verano es muy buena, más allá de las variaciones lógicas por el cultivo y por la zona, y más allá de lograr una cosecha excepcional, las lluvias llegaron algo tarde, pero de todas formas habrá rendimiento entre buenos y muy buenos en general. Lo que no están acompañando son los precios, como decíamos, que es sabido, aunque en los últimos días el precio de la soja repuntó levemente, dando algo de aliento a las expectativas de los productores. En el caso del maíz, el precio pasó de la paridad de importación a la paridad de exportación, lo que implica una baja abrupta en los valores de un año a otro. Como en la mayoría de los casos, la alegría va por barrios. Para el productor maicero será el rendimiento que defiende el ingreso, mientras que para los consumidores de este grano, de los granos de maíz, del maíz forrajero, son buenas noticias. En realidad, muchos productores están de los dos lados del mostrador. Son productores de maíz y compradores también de raciones elaboradas a partir del maíz. El alimento barato reduce los costos en los tambos y particularmente en los corrales, en los feedlots, donde las cifras están apretadas por el aumento del precio de la reposición y un precio de ganado terminado que todavía no convence mucho. Pero lo que no convence nada es el valor del dólar. Está en caída. Si bien mostró un leve rebote en los últimos días, la cotización del dólar en la plaza local muestra un retroceso notorio. En marzo cayó casi un 2% respecto al mes anterior y en lo que va de este mes se mantiene en el promedio de marzo, sin mayores avances. Cuando pasamos al dólar al valor real, esto es ajustado a la inflación, el billete verde ha tenido una caída fuerte en el último año, que es de aproximadamente un 5%, y respecto al año 2019 el retroceso fue del 20%.
Con estos movimientos, la discusión o polémica pública se ha vuelto más intensa, en particular luego del informe de la Federación Rural, denunciando el atraso cambiario. Uruguay está con un tipo de cambio real promedio en caída, más allá de las fluctuaciones y matices en la forma de medirlo, y depende también con qué país. En cierta medida, la situación es esperable si se tiene en cuenta la política monetaria que está llevando adelante el Banco Central del Uruguay, enfocado directa y exclusivamente en la baja de la inflación, cosa que ha logrado llevándola a niveles históricamente bajos y por un tiempo que no se había visto hasta ahora. La inflación lleva ya 10 meses dentro del rango meta y el Banco Central proyecta que seguirá allí en los próximos 24 meses. Hace casi 3 años que el Banco Central no interviene en el mercado cambiario, pese a los reclamos empresariales y políticos, y seguramente seguirá sin hacerlo. Técnicos de la autoridad monetaria piensan que una intervención haría perder credibilidad a su política y tendría, en cierta medida, el efecto contrario que se busca a largo plazo, que el tipo de cambio fluctúe con total libertad y comience a adoptarse cada vez más el peso como moneda de transacción con baja inflación. Esta es la estrategia del Banco Central. El dólar atrasado o los costos adelantados. Los beneficios de bajar la inflación son innegables y que ya ha bajado en el eje del 8%, que era en lo que se movía en años previos. Actualmente es un 5%, es un logro significativo. Hay menos costos para los asalariados y la formación de precios es más transparente, lo que permite a la economía responder a los cambios de señales de mercados y precios con eventualmente más inversión y más productividad. Para finalizar, inflación y política monetaria, bueno, el dilema es si la política monetaria no está siendo excesivamente contractiva. Eso es lo que se está estudiando. Desde el Banco Central, la respuesta es que mira las expectativas de la inflación, que aún están por encima del rango meta, por lo que la tasa debe persistir alta para dar una señal firme a largo plazo. Y con esa tasa alta, dejando el rastro de los factores estables, es difícil que el dólar levante. El problema es cómo acompaña esto el resto de las políticas. Por su propia historia inflacionaria, Uruguay es una economía que está muy indexada, por lo tanto, esto va a tener repercusión. Está teniéndolas En ya. la balanza tenemos, si por un lado existe un atraso cambiario, es decir, el dólar está por debajo de lo que debería, hay un receso de actividad. Es decir, Exacto. El productor puede gastar menos, puede comprar menos, puede pagar menos sueldos, por lo tanto hay un receso de actividad. Dólar bajo, receso de actividad. Cobra menos también, ¿no? Claro, El productor. claro, menos rentabilidad. A la de también. vender Hacienda. Dólar alto complica y perjudica al grueso del pueblo, digamos. Exacto. ¿No? A las transacciones de venta de autos, ventas de inmobiliarias y demás. Pero bueno, es un informe bastante completo de Nicolás Lucich para El País Rurales. Lo hemos leído aquí en la Semana Agropecuaria, el informe semanal que hacemos todos los lunes. Cerramos con nuestros amigos del Instituto Nacional de Colonización. El directorio del Instituto Nacional de Colonización aprobó los valores de arrendamiento que para el vencimiento mayo 2024, al igual que los vencimientos semestrales anteriores, no tuvo incremento, manteniendo la calidad de buen pagador a quienes paguen en fecha. Se mantienen las líneas de crédito para aprovisionamiento de agua y distribución, compra de vacunos, reparación y construcción de infraestructura y asistencia técnica. El Instituto Nacional de Colonización en el año 2023 invirtió en compra de tierras por 5.000 hectáreas, totalizando $15 millones. Por información, www.colonizacion.com.uy.